Alfred Hitchcock es el tipo de directores que simplemente no necesitan de una presentación, siendo una de las figuras más grandes de la industria cinematográfica, persona detrás de la producción de las películas más aclamadas y taquilleras del siglo pasado. Hitchcock destaca por ser pionero en muchas técnicas nunca antes vistas en la época de los géneros de thriller y suspenso, logrando así un estilo cinematográfico distintivo y muy reconocible. Para hablar de La Soga, o Rope, en su título original en inglés, es necesario remitirnos con anterioridad a Rope, una obra de teatro escrita por Patrick Hamilton en 1929, cuya historia sirve como base para la película. La historia de la obra de teatro de Hamilton a su vez está basada en una historia real de crimen en 1924, la cual tuvo una gran repercusión en su época. Esta fue la historia de Bobby Franz, un chico de 14 años que fue asesinado a manos de Nathan Leopold Jr. y Richard A. Lloyd, dos jóvenes extremadamente inteligentes y ricos. Según la propia declaración de los asesinos, la razón del asesinato fue para demostrar su inteligencia superior y así cometer lo que ellos llamaban un crimen perfecto. Un crimen hecho con tal planificación que no deja sospechas ni rastros, por lo que los culpables nunca llegan a ser encontrados. Aunque Leopold y Loeb no cumplieron con lo que ellos llamaron un crimen perfecto, es cierto que gracias a ellos es como se sientan en las bases para lo que hoy es una de las películas más aclamadas por la crítica. A pesar de todo lo dicho anteriormente, en su estreno La Soga apenas y tuvo una recepción positiva, dichos por medios especializados como un relativo fracaso, siendo el día de hoy a su vez opacada por otras películas muy populares del director, como lo fueron Psicosis o Vértigo. El entender por qué no es tan popular no es tan difícil, pues este se caracteriza por introducir temáticas filosóficas complejas que pueden no ser del agrado del gran público, pero que para aquellos acérrimos al séptimo arte puede representar un total acierto para catalogarla como una obra profunda y con múltiples matices. Ahora bien, la razón de por qué al día de hoy la obra ha sido redescubierta para ser aclamada como obra maestra no son tan difíciles de entender. Primero porque la obra representa un experimento que se opone a las técnicas tradicionales del cine de Hitchcock, de forma que se remite más a lo experimental, además de no contar con un presupuesto desorbitado, como era de costumbre para directores de ese calibre. Lo segundo es su trama, su diálogo y su guión tan bien trabajado, con obviamente un gran respaldo actoral. Poniendo en contexto, la trama de La Soga va a resumidas cuentas de la siguiente forma. Una pareja de estudiantes, Brandon, interpretado por John Dahl, y Philip, interpretado por Farley Granger, deciden matar a un amigo de los dos. Después, esconden su cadáver en un baúl sobre el cual más adelante servirá una cena con los siguientes invitados: el padre del muchacho asesinado, su prometida, el exnovio de la prometida y un profesor de ambos, el gran actor James Stewart. La razón del por qué los estudiantes deciden matar es para demostrar simplemente su superioridad intelectual, estimulado de cierta manera por las teorías de su profesor, las cuales ellos parecen haber tergiversado. Al ver la película es imposible no ver las referencias que ésta tiene con respecto a las obras tanto de Nietzsche como de Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Los dos personajes principales, Brandon y Philip, se autoperciben como seres intelectualmente superiores o hombres extraordinarios, y su amigo, el cual asesinan, es percibido como un ser inferior. Este lo asesina porque creen que están por encima de cualquier tipo de moral o reprimenda en la sociedad. Es por ello que se jactan en su crimen y realizan una fiesta en el mismo lugar donde cometieron el asesinato, como una forma de jactarse y vanagloriarse de lo que ellos consideran un crimen perfecto. Para Hitchcock, poder haber llevado a cabo tal hazaña cinematográfica tuvo que ser respaldado por un reparto de actores espectacular. Los papeles principales de Brandon, por John Dahl, y Philip, por Granger, son simplemente magistrales. Demuestran constantemente un lenguaje corporal de nerviosismo y adrenalina, lo cual genera tensión y suspenso en el ambiente. Sobre todo el personaje de Philip, el cual, al parecer, denota sentimientos de incertidumbre, arrepentimiento y miedo, que contrastan con el de su compañero, Brandon, que actúa de una forma mucho más natural, el cual realmente denota un apego real a sus ideales sin llegar a sentir un verdadero miedo o inseguridad. Por otro lado, el personaje del profesor Rupert Cadell, interpretado por James Stewart, representaba aquel ente suspicaz que se movía por el escenario en busca de atar cabos sueltos, intimidando a los dos personajes principales constantemente por medio de diálogos que trataban de insinuar algo para hacerlos hablar. La película se desarrolla en un único escenario, un apartamento amplio en la ciudad de Nueva York con un gran ventanal. Hitchcock eligió innovar al filmar la película en lo que es un aparente plano secuencia continuo, utilizando tomas largas sin cortes visibles, dando así este efecto, lo cual en teoría no era así, ya que este utilizaba técnicas casi imperceptibles para realizar cortes, como lo que era acercarse a espaldas de los personajes principales,
para así tapar la cámara en pocos segundos, de manera que los cortes apenas se notaban. Can you really tell my future from that? Of course I'm only an amateur. Para Hitchcock, haber podido implementar esta técnica necesitó de una planificación y coreografía milimétrica, en el que el mínimo error no estaba permitido, de unos movimientos de cámara suaves y naturales, los cuales se acoplan perfectamente al movimiento de los personajes para así lograr encuadres magistrales. Esto mismo generó un ambiente de tensión constante, el cual permitió que la trama se desarrollara como una narrativa en tiempo real, lo que ocasiona constantemente sentimientos de urgencia y suspenso. Hablar del guión es directamente hablar de los diálogos los cuales servían en forma de debate para que los personajes principales transmitieran sus ideas con los demás, de forma que toda la película termina siendo una mezcla de debate por visiones opuestas, envueltas en una aura de suspenso y tensión constante. A pesar de que creo interesante el dilema filosófico que se nos introdujo, personalmente me hubiese gustado mucho más una mayor profundización de los personajes, sobre todo el poder habernos dado una mayor visión del pasado de los personajes para así entender con mayor facilidad el por qué creen lo que creen. No obstante, mi crítica de cierta forma es inválida, pues de haberle dado un mayor foco al pasado de los personajes, habría sido una película con un concepto muy diferente al ya realizado. Porque eso es La Soga, una película que en teoría parece simple, pero que representa una verdadera innovación cinematográfica para la época, con una trama y suspenso exquisita, unos personajes intrigantes y un guión digno de representar las ideas de Dostoyevsky y de Nietzsche.